Vamos a orar para empezar. Bueno, Padre, gracias por esta oportunidad de hablar las verdades de la palabra, de poder comunicar mensaje que transforma, de poder comunicar el consejo de Dios, que es apreciado por nuestras almas, que es necesario, que es imperativo. Guíanos esta mañana para poder hablar estos misterios que han sido revelados y que ahora están al alcance de nuestro entendimiento. Guíanos para expresarlo como debe ser expresado y obra en las mentes y corazones en este lugar para que este conocimiento obre en sus corazones, obre en sus voluntades y los lleve a vivir de una manera que te glorifiquen a ti, el único Dios verdadero. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quiero llevarlos a un pasaje de las Escrituras. Si alguien tiene Biblia, pues me voy a acompañar. Eso está en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Allí el apóstol Pablo pues le está escribiendo a esa comunidad de creyentes en Roma. Y quiero mirarlo desde el versículo número 12, Romanos 2:12 en adelante. Y mire lo que Pablo está planteando aquí. Dice el apóstol: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y haga énfasis en el versículo 15. Mostrando la obra de la ley, repito, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, en este pasaje Pablo está hablando de la ley. Bueno, y la ley podríamos definirla como el carácter de Dios a través de estatutos, a través de mandamientos. Ustedes conocen la ley moral, los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, honrarás a padre y madre. Bueno, son 10 mandamientos. ¿Qué es la ley? La ley es ese conjunto de instrucciones que nos da nuestro Creador para un determinado comportamiento. Entonces, la ley refleja el carácter moral de Dios y nos ordena y nos muestra cómo debemos vivir. Eso es la ley. Ahora la pregunta: ¿esa ley dónde la encontramos? Bueno, allí está en ese libro llamado la Biblia. Allí podemos encontrar la ley. Pero hay un aspecto del que yo he venido a hablarles hoy, que es el donde voy a hacer el énfasis, y es la ley de Dios que Él puso en nuestras conciencias. Y de eso voy a hablar hoy. Porque el apóstol está hablando aquí, esa ley que está en las conciencias, esa ley que está en el indiecito, por allá apartado en una isla en medio del océano Pacífico, que no tiene la Biblia, que no tiene escritos espirituales ni religiosos. Ese indiecito por allá, que nadie le ha hablado de esto, él tiene ya la ley. Y la tiene dentro de su corazón. La tiene dentro de lo que se llama conciencia. Entonces, vamos a hablar de eso, de la conciencia y de lo que significa la conciencia para nosotros, para el ser humano. Entonces, podríamos definir la conciencia así, como la capacidad que tiene el hombre de discernir el bien y el mal, ¿ya? Tú sabes que violar a un niño es malo, ¿cierto? O alguien aquí puede decir violar a un niño es una cosa muy buena. Nadie, ¿cierto? Muy malo.
Matar a otro ser humano es malo. Robar es malo. Eso está ya dentro de nuestra conciencia. Venimos programados con eso. La ley en el corazón, la ley en la conciencia, la programación en la conciencia. Usted lo puede ver fácilmente en un niño. Un niño pequeño, cuando hace una travesura, cuando comete un daño, bueno, el niño trata de evadir su responsabilidad, le echa la culpa al hermanito, o va y se esconde, o cualquier cosa hace para no asumir la responsabilidad de lo que hizo. Entonces, evidentemente, si el niño está haciendo eso es porque él sabe que lo que hizo estuvo mal hecho. Los niños allí aprenden en la vida, pero nacen aprendidos con esa información, la ley en sus corazones. Así que esa ley podríamos definirla así como discernimiento entre el bien y el mal, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo. Otra forma de definir la conciencia podría ser esta: la conciencia es un tribunal moral que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Un tribunal. ¿Y qué hace un tribunal? Alguien que me dé una idea. Un tribunal en la justicia juzga, perfecto. Lo que hace un tribunal, usted va a un tribunal es porque lo van a juzgar o está asistiendo a un juicio. Es esa conciencia tuya ahí, es eso, un tribunal que te va a acusar. Ojo con esa palabra. Que te va a acusar, que te va a juzgar. Y como lo dice el texto que acabamos de leer, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, si tú haces algo mal, la conciencia te va a acusar. Sí, obviamente, si no está adormecida, porque muchos hacen cantidad de crímenes y su conciencia no les acusa. Y si tú haces una obra, si tú haces algo bien, pues tu conciencia te va a defender. Les quiero que noten esa particularidad de la conciencia. Conciencia, tribunal moral que Dios puso delante de nosotros, que nos acusa o nos defiende dependiendo de cómo hayan sido nuestras actuaciones. Actuamos conforme al bien, actuamos mal, dependiendo de las dos. Entonces la conciencia, tu conciencia, te vas a sentir mal o tú te vas a sentir bien. Te va a acusar o te va a defender. Otra forma en que podríamos definir la conciencia, bueno, imagínese un policía dentro de usted. La conciencia es un policía dentro de usted, donde si usted se pasa el semáforo rojo, el policía le va a pitar y le va a decir: hiciste mal. Allí está el policía. El problema es que en muchos ese policía ya no está funcionando. Corrupto. Se corrompió. Porque la Biblia habla de conciencia corrompida, de conciencia entenebrecida. Voy a darles otra ilustración. Imaginemos que usted va a un negocio. Bueno, generalmente los negocios, la mayoría, hoy deben tener sistemas de alarma. Entonces tienen, usted ve, tienen sensores de movimiento, sensores de ruido. Y cuando, bueno, obviamente eso, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de maximizar la seguridad. Si el ladrón viene de noche, usualmente los ladrones roban de noche, y se mete a ese lugar, el sensor lo va a detectar. Y cuando el sensor lo detecte, entonces ¿qué va a suceder? Se van a activar las alarmas. Esos sensores tienen la particularidad de que también activan una línea telefónica. Van a llamar a la policía, va a llamar al dueño del negocio. Muy bien, ese es el objetivo de ese sensor. Imaginemos a la conciencia como eso también. Tienes sensores dentro de ti, que cuando entra la maldad, cuando hay camino de perversidad, este hábito de la drogadicción, se enciende la alarma, el sensor se activa, tin, tin, y se activan las alarmas dentro de nosotros. Otra ilustración muy importante del cuerpo. Generalmente cuando el cuerpo es dañado por algo o tiene un problema, el cuerpo avisa mediante una señal. ¿Quién me da el nombre de esa señal? El cuerpo cuando está mal avisa. Una enfermedad, una gripa. Sí, cuando el cuerpo está mal avisa mediante una señal. ¿Cuál es esa señal? Síntomas, sí. Otra palabra.
A mí una vez me dio apendicitis. ¿Qué me dio? No, una palabra más fuerte. Dolor. Cuando usted siente un dolor en el cuerpo es porque algo está mal, ¿cierto? Entonces, el cuerpo tiene esa particularidad. Él envía señales nerviosas para que tú identifiques. Entonces, claro, a mí me dio, miren el caso que yo les voy a contar, el caso mío. A mí me dio apendicitis. Eso es un dolor muy tremendo. Entonces yo fui donde el médico, 3 de la mañana, había un tipo ahí de turno, estaba así, recostado así, bostezando, llegué yo. Entonces el tipo dijo, aplíquele un calmante. Entonces, se me quitó el dolor. Mi señal se apagó, se adormeció. Yo me fui para la casa contento. Pero el problema se solucionó. No. Se anestesió ahí nomás. Solamente se anestesió. El problema siguió allí dentro de mí. Pues como a los 2 días, creo, el dolor regresa, pero regresa multiplicado por 5. Claro, se había reventado el apéndice. Y eso ya se llama peritonitis. Y eso ya hay que correrle. Porque se explota y ese veneno que tiene, eso lo riega por todo el cuerpo. Pues ahí sucedió que me dio peritonitis y bueno, aquí tengo tremenda, ¿cómo se llama? Cesárea, donde se muestra pues lo que hubo que hacer para poderme salvar. Entonces, quiero que vean este ejemplo tan interesante. El cuerpo envía señal, pero si esas señales se neutralizan, entonces usted puede morir. Puede morir. Si el sensor del negocio se daña por alguna razón, el ladrón puede entrar y robar sin problema, porque el sensor no va a cumplir su función. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden? Sí. Entonces miremos la conciencia. Como es... La conciencia lo ataca a uno interiormente y le dice a uno cuando uno está orando mal, cuando uno está siendo mentiroso, deshonesto. La conciencia lo ataca a uno y le dice cuando usted está teniendo malos pensamientos, cuando uno no está haciendo las cosas bien, cuando uno mismo se está autoengañando. Ahora, el problema que tenemos es que bajo ciertas condiciones, ciertos factores, la conciencia se va adormeciendo. La conciencia comienza a letargarse, la conciencia comienza a no cumplir su trabajo. ¿Por qué? Porque esa conciencia no está siendo administrada o no se le está haciendo el mantenimiento correcto que debe hacerse a nuestra conciencia. Para que la conciencia cumpla su papel, debemos hacerle mantenimiento. Pero antes de hablar de eso, yo quiero que ustedes noten la importancia de una buena conciencia. La importancia de tener la conciencia bien lubricadita, bien lista para que cumpla con su tarea, cumpla con su función. Entonces, el problema en muchos, es que la conciencia se adormeció. Vale, doy este ejemplo de la vida real. Sucedió, un pastor me lo contó, un hombre fue a pedirle consejería y ese hombre era un sicario. Ese hombre dice, cuando habló con este pastor, cuando yo cometí el primer asesinato, yo esa noche no pude dormir. La culpabilidad no me dejó dormir. Pero cuando iba en el 6º, 7º crimen, ya el hombre podía dormir tranquilo. ¿Qué pasó ahí? La conciencia se adormeció, ¿cierto? La conciencia se adormeció. ¿Quiénes de ustedes han sentido culpabilidad por las drogas? Cada vez que alguien tiene una recaída. Yo sé que, creo que según me decían, el 90% de los drogadictos recaen. Es mucho el porcentaje. Bueno, la mayoría de ustedes han pasado por ese proceso de las recaídas. Cuando tú vuelves a recaer, que vuelves y vendes la moto o los zapatos que tenías, lo único que tenías para poder consumir, ¿cómo te sientes? Mal. Culpable. Claro. ¿Cierto? Hay una sensación de culpabilidad. Sí. ¿Por qué volví? Si yo sé que esto me está destruyendo, ¿por qué volví y caí en la misma situación? Bueno, he ahí la conciencia haciendo su trabajo. Pero ¿qué pasa si pasan muchos años y mantiene uno así? Y sabe uno que esa droga le hace daño. Bueno, ¿sí? A eso quiero hablar ahorita. Y está uno en fundación, y cuando está uno en fundación sí se sostiene. Sale a la casa a compartir con la familia el permiso y vuelve a la fundación bien. Pero cuando sale uno del todo, ahí es donde está el problema. No Claro, es capaz de uno sostenerse,
Porque cuando menos piensan, ataca uno el pensamiento y dice, no, un consumito suave de mentiras que... Cree que lo puede dominar, cree que lo puede controlar. Es lo mismo, creo uno, porque está uno así con los 5 sentidos, creo que lo puedo dominar. Pero mentiras que después de que me meto ese primer consumo, no hay quien me para y eso es un descontrol y el hijo de madre. Ok, esa es la realidad de este problema. Ahora, sigo con mis planteamientos, porque ahorita vamos a mirar cómo entonces trabajar para que esa conciencia cumpla su papel. Esa conciencia generalmente produce culpabilidad. Yo quiero hablarles un poquito de la palabra culpabilidad. La culpabilidad en sí misma no es mala, de hecho la culpabilidad es una buena señal. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo lidiar con esa culpabilidad. Ahí puede estar lo malo o lo bueno, no en la culpa como tal, sino en cómo lidiar con esa culpa. Y les voy a dar un ejemplo de la Biblia. En la Biblia ustedes encuentran 2 personajes, eran 2 apóstoles, eran 2 discípulos, estaba con Jesús. Uno de ellos, Judas. Bueno, ustedes conocen la historia de Judas, es muy famosa. Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Y Judas en un momento dado, él sintió remordimiento, sintió culpabilidad. ¿Y qué hizo Judas? Judas fue y les tiró las monedas de plata a los sacerdotes y fue y se ahorcó. Bueno, él sintió culpa, pero esa culpa lo llevó al desastre, la manejó mal y finalmente él fue y se ahorcó. Ese es un mal desarrollo de la culpabilidad. Pero miremos otro discípulo, Pedro. Pedro también hizo algo no tan horrible, pero igual feo, porque también traicionó al Señor. Pedro negó a Jesús 3 veces. Cuando le preguntaron si conocía a Jesús, Pedro dijo, yo no lo conozco. Y el texto nos dice que él fue incluso vulgar en ese momento. Después, cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente y Pedro se arrepintió. Esa culpabilidad los llevó al arrepentimiento. Así que la culpa es buena porque te muestra que algo pasó que no está bien. Sin embargo, mucha gente termina suicidándose como Judas, y eso sería entonces un mal manejo de la culpabilidad. Sino que cuando llega ese pensamiento que usted dice así de suicidios y todo eso, es porque es que por lo menos una persona que ya lleva muchos años con la problemática de la droga, y lógico, sabemos que pues, la fundación no ayuda a uno, ¿cierto? Pero sabemos que esto tampoco es vida, estar uno encerrado en 4 paredes, ¿sí? Sabiendo que la vida es afuera, sabiendo que uno tiene una esposa, unos hijos. Entonces yo digo, entonces ¿hasta cuándo? Sabiendo que uno tiene el conocimiento y la experiencia de esto, ¿sí? Y no puede uno convivir con la familia porque no es capaz de estar allá, porque a los días se escopota, se recae uno. Y entonces lo que usted dice, el remordimiento y el arrepentimiento. Yo no he tenido arrepentimiento porque siempre vuelvo a lo mismo, siempre ha sido un remordimiento que dice uno, uy, tal, y después ya el tiempo se vino recuperado otra vez tal, y otra vez a lo mismo. Claro, entonces mira lo interesante. No es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Pedro sintió arrepentimiento y eso lo llevó a actuar bien, eso lo llevó a una salida correcta. Judas no sintió arrepentimiento, Judas sintió fue remordimiento. Y eso lo llevó a cometer el suicidio. Así que no son las mismas cosas. Cuando tú vuelves a lo mismo, bueno, tú no te has arrepentido. Tú lo que estás es sintiendo remordimiento. Y yo lo que he venido hoy a hablarles es del arrepentimiento. La conciencia hace su papel, te señala y te muestra culpable. Pero hoy ahora, ¿qué sigue? Hasta ahí. Estamos en un inicio. Ese tiene que ser el punto de inicio. El punto de inicio tiene que ser tu conciencia acusándote, tu tribunal moral acusándote, el policía allí mostrándote que estás re mal. Y ahora, ¿cómo salir? Y ahora, ¿cómo lidiar con esto y avanzar hacia no el remordimiento? Porque el remordimiento me va a llevar nuevamente a lo mismo. No, ¿cómo llegar al arrepentimiento? Bueno, es aquí cuando viene el mensaje bendito del Evangelio. Es aquí cuando viene entonces la palabra de Dios, la palabra de verdad. Es aquí cuando viene Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, que murió en una cruz del Calvario para que tú tengas esperanza de arrepentimiento, no de remordimiento.
Es aquí cuando entra la fe, amigos, la fe, porque la fe te va a llevar al arrepentimiento. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente, amigos. El arrepentimiento es un don de Dios. La Biblia lo enseña. Es algo que Dios da al hombre. Bueno, tú tienes que rogar por ese arrepentimiento. Es lo primero. Porque no está naturalmente en nosotros. La capacidad de arrepentirnos es un don de Dios. Mire lo que le dice el Señor a Pedro. Dice, hablando Jesucristo con Pedro, dice el Señor a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A Judas no le dijo eso. A Judas le dijo: ve y haz lo tuyo, ve y haz lo que tengas que hacer. Cuando Judas iba a vender al Señor. Pero a Pedro no se le dijo eso. A Pedro: yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Así que el arrepentimiento es de Dios y Él da ese don. Primer paso, amigos, tenemos que ir al Señor a pedirle que nos dé eso. Él lo tiene en abundancia y Él te lo puede dar. Necesitas creerlo. Tú hasta ahora has sentido remordimiento, no has sentido verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento se define como un cambio, como tú vas para allá, para esa dirección, y ahora te paras, ya no caminas más hacia allá y te diriges en sentido contrario. Eso es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Tú no le estás dando al blanco, tú le estás pegando a los extremos, tú le estás pegando al punto que tienes que pegarle. Pues el arrepentimiento te permite pegarle al punto, te permite hacer lo correcto. Pero entendemos que hacer lo correcto y arrepentirse y cambiar el rumbo de las vidas es una obra sobrenatural que Dios da a aquellos que creen. Aquí es donde entra el mensaje del Evangelio. Amigos, cree en el Señor Jesucristo y tendrás arrepentimiento. Confía en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar, para perdonar a los pecadores, y Él te dará hoy arrepentimiento. Y no solamente arrepentimiento para salir de las drogas, amigo, porque nuestro objetivo no es simplemente predicar un mensaje para que tú salgas de las drogas. Dios quiera que así sea, pero lo que predicamos tiene como un fin, un alcance mayor. No solamente tus drogas, también tus adulterios, también tus mentiras, también tus robos, también tu orgullo, también esa vida alejada de los propósitos de Dios. Una vida que tenía que servir a Dios, que tenía que darle la gloria. Es una vida que ahora está desperdiciada. Entonces, arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Arrepentimiento es un cambio de actitudes. Arrepentimiento es un cambio de comportamiento. Es un cambio que viene a operar a partir de una verdad. Porque tú, ¿cómo sabes qué es lo que tienes que hacer? Bueno, necesitas confrontar tu vida con la verdad, tus pensamientos y tus actos y tus hechos frente a una verdad. Y yo hablaba en el mensaje ahorita, ¿cómo hacerle mantenimiento a la conciencia? Bueno, la verdad. Necesitamos alimentarnos de la verdad. Necesitamos tomar el conocimiento de Dios y meditarlo y atesorarlo. ¿Cuántos de ustedes de aquí leen la Biblia? ¿Cuántos de ustedes hoy aquí se levantan todos los días y van a las páginas confiando, creyendo, amando lo que están leyendo, pidiendo que lo que están leyendo Dios lo coloque dentro de ustedes? Entonces, quiero que entiendan cómo es que la conciencia se mantiene así, depuradita. Necesitamos confrontar nuestro sistema de creencias, nuestros sistemas de valores frente a la verdad, frente al conocimiento de Dios. Y aquí es donde entran las Santas Escrituras, como ese papel purificador. De hecho, la Biblia dice que la palabra es agua que purifica, que limpia. Miren, usted un indigente 2-3 meses sin bañarse, vuelto nada. Bueno, hay que echarle agua para limpiarlo. El agua de la palabra de Dios. Tú necesitas la palabra, la verdad de Dios en tu mente, inicialmente en tu mente, inicialmente en tus pensamientos. Tienes que meditar en ella y rogarle al Señor y orarle al Señor para que esa verdad en tu mente, en tus pensamientos, en tu razón, en tu entendimiento,
sea trasladada o sea llevada a tu voluntad, a tus deseos, a tu corazón. Y allí la conciencia entonces va a tomar eso, va a ser permeada por esa verdad. Y cuando eso pase, entonces podremos quitarnos del peligro. Podremos corregir conforme a esa verdad, bajo el poder del Espíritu Santo, porque tú has creído en Cristo, porque tú has confiado en Cristo para salvación. El Espíritu Santo obrará dentro de nosotros, activando esos sensores, mostrándonos nuestra culpabilidad y llevándonos a un arrepentimiento. ¿Sí ves cómo es el proceso? La verdad obra, el Espíritu de Dios toma esa verdad y hace que nuestros sensores se activen, nos muestran nuestra culpabilidad, juzgan nuestros actos, y después, al yo sentir eso, ¿yo qué hago? Voy delante del Señor y el Señor me perdona, me limpia y me redirige hacia el sentido contrario de donde yo estaba caminando. ¿Entienden un poco ya? La conciencia debe ser despertada, pero para que la conciencia sea despertada necesitamos oír la verdad, leer la verdad. Yo escuchaba al expositor esta mañana que decía, bueno, es mejor una verdad que duela, ¿ya? Y no una mentira que nos mantenga dormidos. Lastimosamente hay hombres hoy que están hablando mentiras, que están tocando la flauta. ¿Se acuerdan del personaje del flautista de Fleming? Él tocaba la flautita, mientras las ratitas iban como anestesiadas, adormecidas, hacia donde el flautista los llevara. Y el flautista los llevaba al despeñadero. Hoy muchos están escuchando voces así, que adormecen, que encantan, y van rumbo al despeñadero eterno. Amigos, esta es una mala noticia. Si tú no te arrepientes hoy, vas rumbo a la condenación eterna, vas rumbo a la perdición eterna. Dios te va a juzgar, amigo. Por todos tus actos de maldad, Dios te va a juzgar. Y yo no quiero caer en manos de un Dios que es fuego consumidor. Pero ese Dios dio una solución. Ese Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, hecho hombre, hecho carne. Y Él murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para cancelar nuestras deudas. ¿Para qué? Para llevar nuestra culpabilidad. ¿Para qué? Para llevar nuestro pecado. Y si tú crees hoy todo eso que tú has hecho respecto a violar la ley de Dios, todo eso será cancelado delante del tribunal de Dios. Pero tienes que creer, amigo. Tienes que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo que Él hizo para salvar a pecadores. Amigo, tienes que reconocer tu culpabilidad. Tienes que reconocer tus pecados, tus delitos delante del Señor y decirle al Señor, perdóname. Señor, no puedo con mi vida. Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, ayúdame en mi incredulidad porque soy un incrédulo. Señor, voy a la Biblia y me duermo. Señor, dame hambre por tu palabra. Ayúdame. Tienes que reconocer tu debilidad. Tienes que sacar la bandera blanca y rendirte ante el Señor. Tú no puedes, amigo. Tú no puedes con tu vida. Y no solamente porque seas drogadicto. Puedes ser el tipo más sano de los sanos, millonario, y está perdido igualmente. Está perdido igualmente porque ama al mundo y ama los deleites del mundo, ama los placeres del mundo, aborrece lo espiritual. Está igualmente perdido. Pero tú tienes hoy una oportunidad de sacar esa bandera y venir ante el Señor y decir, Señor, yo no puedo. Señor, ayúdame en mi debilidad. Señor, dame fe para creer. Señor, dame arrepentimiento para arrepentirme. Entonces, la conciencia acusa al hombre. Mire un pasaje tan interesante que voy a leer aquí. Juan 8:9. Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, ese ellos se refiere a los fariseos, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En este escenario, en esta escena, los judíos van a apedrear a una mujer que han sorprendido en adulterio. Se la traen al Señor Jesús para probar al Señor, para tenderle una trampa. El Señor está allí
Y el Señor se para y les dice, bueno, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y entonces dice el texto, la conciencia acusando a estos hombres, ¿qué hicieron ellos? Soltaron las piedritas y salieron y se fueron. Bueno, ahí está, el tribunal acusando. Si la conciencia te acusa en tus mentiras, en tus robos, en tus adulterios, en tu vida de pecado, bueno, la conciencia está haciendo su trabajo. Pero si la conciencia no te acusa en esas cosas, amigo, tú tienes grandes problemas. Porque la conciencia, cuando está haciendo su trabajo, hace ese papel, acusa. Te acusa de que no estás haciendo la voluntad de Dios. Acusa y te dice, no estás conforme al camino de la verdad, conforme al camino de la justicia. Al contrario, vas camino de perdición. Estás en camino de mentiras. La conciencia nos debe acusar. Un texto que voy a leer, 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amigo, hay un peligro de seguir con la conciencia dormida. ¿Y sabes cuál es el peligro? De que la conciencia ya no vuelva a despertar. Ya no vuelve a despertar. Hay muchos que tienen la conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada es una conciencia que ya no va a volver jamás a hacer su trabajo. Ya no hay esperanza. Observan el cuerpo. Hay ciertas personas que se queman feamente ciertas partes. Entonces destruyen los centros nerviosos. Esos centros nerviosos que se encargan de enviar la señal al cerebro si yo, por ejemplo, le chuzo esa parte. Pero hay gente que tiene quemado eso, tiene cauterizado eso. Y cuando eso pasa, usted lo puede pellizcar en esa zona que tiene cauterizada, se puede quemar allí, puede meterle candela y la persona no siente dolor, ¿cierto? Es insensible. Entonces, hay un problema, amigos. La conciencia, si no se despierta, puede terminar en un estado absoluto de insensibilidad. Y eso se llama cauterización de la conciencia. Entonces, resumiendo lo que hemos venido a hablar hoy, la conciencia es esa ley que Dios puso en nuestros corazones. Es ese tribunal que Dios puso en nuestros corazones que nos acusa o nos defiende, según hagamos o no hagamos lo correcto. Esa conciencia nos envía señales de alarma, por lo cual usted siente las evidencias cuando siente culpabilidad. Pero también la conciencia te lleva a buscar la verdad de Dios, para que tú puedas entonces alimentarte de esa verdad, buscar al Dios que dio la verdad, buscar a aquel que envió hace 2000 años Jesucristo para arrepentirte, creer verdaderamente. Y entonces esa combinación de conciencia, culpabilidad, verdad, te van a llevar a salir de ese camino que vas, ese camino torcido, te va a llevar a caminar por sendas derechas. Estaba leyendo yo acá en Juan, dice que cuando oramos bien la conciencia no nos acusa. ¿Cuándo qué? Que cuando uno ora bien la conciencia no lo acusa. Exacto, así es. Por eso te digo, la conciencia te defiende o te acusa, dependiendo de cómo tú obres. Si tú vas y le das pan al hambriento, la conciencia no te va a acusar, al contrario, te va a hacer un chulito, hiciste el bien, ¿verdad? Pero si tú le robas a otro, tiene que acusarte, no te va a defender, te va a acusar. Es claro. ¿Por algo? Muchachos, acuérdense el pasaje con el que el hermano empezó, Romanos 2:15. Miremos el 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Señores, hoy el Señor Dios ha hecho lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Poner la conciencia en cada uno de nosotros y darnos un nuevo día más para escuchar estas cosas hoy. Hay una noticia también que es la noticia más terrible que un ser humano puede escuchar. ¿Y cuál es esa noticia? Que Dios es un Dios santo, santo, santo.
y que el hombre es un ser pecador. Ahora, ¿qué va a hacer entonces el hombre frente a estas cosas? Si cuando estemos frente a su tribunal, con lo único que vamos a ser juzgados es con la ley, y Dios hoy nos ha dado conciencia para entender estas cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces frente a este mensaje? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos hoy nosotros? Bueno, como decía el hermano, pedirle a Dios en humildad, en mansedumbre, de que Él despierte nuestras conciencias para que podamos entender que si Dios nos dio un nuevo día hoy, no esperar hasta que ya no haya más oportunidad. Habrá un día que la ira vendrá sobre todos los pecadores y no habrá más oportunidad. De manera que la conciencia solo es despierta, ¿por qué? Por el escuchar la palabra de Dios. No hay otro medio. Y Jesucristo en su obra, su muerte y resurrección purifica la conciencia. Y la conciencia purificada te lleva a obrar bien, lo que decía el compañero. Si obras bien, la conciencia no te acusa, pero empieza con una obra purificadora de la conciencia. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? Toda obra infructuosa de que el hombre haga para purificar su conciencia es muerta, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Necesita venir de la muerte a la vida para que sus obras sean aceptas delante de Dios y su conciencia no le acuse. Que todo lo que haga de ahí en adelante sea de buenas obras, honrando a su Señor, amando a su Señor. De manera que hay una responsabilidad del hombre, por cuanto nadie tendrá excusa. Hoy que hemos escuchado este mensaje, hoy es el día de vida, hoy es un día que Dios ha añadido de vida. Nadie puede añadir un día más a su vida, dice la Escritura. De manera que no sabemos qué va a pasar mañana. Y si hoy han escuchado esto, no endurezcan el corazón. Vayan en humildad, reconozcan que la conciencia hacia las cosas buenas y santas está muerta, está dormida, y el único que lo puede despertar es Dios a través de su Escritura. Pueden ir, pueden meditar, pueden leer si tienen Biblias, pidiéndole al Señor humildad y mansedumbre para poder comprender estas cosas y puedan acudir al arrepentimiento para salvación. Eso era lo que quería añadir. Tito 1:15 dice lo siguiente. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces quiero que mires este texto y te examines a la luz de este texto. Mente y conciencia corrompidas. Hemos alimentado nuestra mente y conciencia todos estos años que nos han antecedido. ¿Con qué? ¿Con verdad? ¿Con pureza del Evangelio? No. ¿Con maldad? ¿Con pensamientos contrarios a la verdad? Por lo tanto, hay un problema con nuestra conciencia. Está corrompida y necesita ser limpiada. Y mire cómo es limpiada la conciencia. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Y yo quiero que, si usted puede apuntar este versículo en algún lado, lo apunte o lo recuerde. Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Wow. Tito 1:15 nos habla de conciencias sucias. Hebreos 9:14 nos habla de cómo se limpia esa conciencia. La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Eso es el Evangelio. Cristo se ofreció voluntariamente a la muerte de la cruz para limpiar nuestras conciencias. Él y solo Él puede purificar tu conciencia, amigo. Solo Cristo. Confía en Él. Ven a Él ahora que Él puede ser hallado en el